Bien, jóvenes, ¿cómo están? Espero que bien. Con ánimo para estas 2 semanas que nos quedan a todos, viviendo, ¿no es cierto? Y de último esfuerzo. Jóvenes, me imagino que han revisado la red virtual. Yo les subí la actualización del calendario de clases que vamos a estar trabajando en estas 2 últimas semanas que nos quedan. Al igual que en otras asignaturas, hicimos una readecuación de los contenidos. No vamos a alcanzar a pasar todos los contenidos en esta asignatura. Sin embargo, tenemos una instancia posterior que es Integrador Químico 1, que ahí vamos a hacer un plan de trabajo con la profesora Claudia para suplir los contenidos que nos quedaron pendientes. Bueno, para su tranquilidad. Ahora bien, esta es la última semana de clases y la próxima semana es prácticamente evaluación. Bueno, así es en especialidad, jóvenes. No es como cuando ustedes estaban en el ciclo básico, que el semestre terminaba con 3 pruebas teóricas y eso era, ¿no es cierto? Acá, a partir de tercero, como ya ustedes van a tener siempre asignaturas de especialidad, los fines de semestre son bien demandantes, porque tienen las últimas pruebas teóricas, las últimas pruebas prácticas, las recuperativas, los últimos trabajos, las últimas tareas, seminarios. Entonces, siempre, jóvenes, el fin de semestre en las asignaturas de especialidad es difícil. Para ustedes como estudiantes, y no crean que para nosotros como profesores es más fácil. Igual estamos en estado de agonía nosotros. Esa es la verdad de las cosas. Ya estamos con los últimos pataleos del semestre, tratando de no hundirnos con él. Pero bueno, bien, jóvenes, hoy día vamos a avanzar con esta unidad que es bastante simple y que tiene que ver con el laboratorio que van a estar realizando hoy día. Y es acerca de cómo podemos evaluar la función digestiva y la función pancreática exocrina. ¿Ya? Ahora, hago el páncreas exocrino porque el páncreas en sí es una glándula que tiene la capacidad de cumplir 2 funciones. Una función endocrina, que es la que tiene que ver con la síntesis, ¿no es cierto?, y secreción de hormonas. ¿Qué hormonas? Insulina, que ya lo estuvimos revisando, ¿no es cierto?, en las clases anteriores, y glucagón, ¿ok? Cuando hablamos de páncreas endocrino, nos referimos entonces a la función que realiza a través de esas hormonas. Pero cuando hablamos de páncreas exocrino, nos referimos a la función que cumple el páncreas en la digestión. El páncreas es un órgano que tiene la capacidad de elaborar un fluido que nosotros lo conocemos como jugo pancreático y que es un fluido que se caracteriza por tener un alto contenido de bicarbonato, lo que hace que sea un fluido alcalino. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el bolo alimenticio, cuando pasa al intestino delgado, es sumamente ácido, ¿no es cierto? El pH del estómago es alrededor de 2. Por lo tanto, ese contenido ácido que llega al intestino tiene que ser alcalinizado y eso se logra a través de la secreción del jugo pancreático. Y otro aspecto muy importante de este fluido es la alta concentración de enzimas. Y aquí tenemos una gran cantidad y diversidad de enzimas que van a tener por misión actuar sobre carbohidratos, sobre lípidos y sobre proteínas. Ya que para que en el intestino se puedan absorber estas moléculas, tienen que llegar a sus unidades funcionales mínimas, es decir, por ejemplo, de un carbohidrato complejo tenemos que pasar a un monosacárido, de un lípido como un triglicérido tenemos que degradarlo a glicerol y ácidos grasos, porque solamente de esa manera el intestino va a poder absorber, así como también las proteínas tienen que ser degradadas a aminoácidos para que todo eso se pueda absorber a través de la mucosa intestinal. Bueno, recuerden que la porción del intestino que es activa en cuanto a la absorción es el intestino delgado. Ya ahí es donde se realiza la absorción de los principales nutrientes.
Ahora, para que el páncreas pueda realizar esta función, tiene una anatomía y una histología bien estratégica. Nosotros podemos reconocer la glándula pancreática, ¿no es cierto?, como un órgano relativamente alargado y en cuyo centro hay un ducto principal, ¿no es cierto?, que sería el conducto pancreático y que genera unas especies de ramas que se van incorporando hacia un conjunto de células que se denominan acinos pancreáticos, ¿ya? Entre medio de estos acinos pancreáticos podemos encontrar los islotes de células alfa, que son las que van a liberar, por ejemplo, glucagón, y los islotes de células beta, que son las que van a liberar insulina. Nosotros, para entender la función digestiva, nos vamos a concentrar en los acinos pancreáticos. Se dan cuenta que aquí está el conducto principal, una rama, que se incorpora a este acino pancreático y que a su vez está compuesto por diferentes tipos de células. Dos de ellas son las que nos interesan. La célula acinar, que es esta célula que ustedes pueden reconocer acá con una forma como piramidal, ¿ya? Es como triangular, piramidal, que serían estas células que están representadas acá, con estos gránulos en su base, y las células centrocinares, que son estas más alargadas y que están aquí como bordeando los conductos que confluyen posteriormente al ducto pancreático. ¿Ok? Ahora, estas células, las células acinares pancreáticas, son las encargadas de la síntesis y liberación de todo este conjunto de enzimas que yo les mencionaba. Fíjense que esta es una célula que se caracteriza por tener una enorme cantidad de retículo endoplástico. ¿Se acuerdan del retículo endoplástico? Es el organelo que tiene la célula y que le permite sintetizar las proteínas, modificarlas posttraduccionalmente, ¿no es cierto? Y generarlas para que actúen dentro de la célula o a lo mejor para que puedan ser liberadas. En este caso, la célula acinar, como ustedes ven, es una célula que tiene una enorme cantidad de retículo endoplástico porque es una célula especializada en la síntesis de proteínas. Y si ustedes se dan cuenta, posteriormente viene el aparato de Golgi, que es un organelo, ¿no es cierto?, que le permite a las células formar vesículas, ¿no es cierto? Vesículas en las cuales algunas proteínas también van a alcanzar su madurez, pero en esos gránulos también estas proteínas tienden a almacenarse para después, por exocitosis, ser liberadas. Por eso es que en estas células también vamos a encontrar una enorme cantidad de gránulos. En esos gránulos están contenidas todas estas enzimas. ¿Ok? Ahora, un punto clave de estas enzimas que sintetiza el páncreas es que tienen que estar en un estado inactivo. Bueno, esas enzimas tienen que permanecer en esos gránulos de secreción sin actividad, porque todas estas enzimas solo se activan cuando llegan al intestino, ¿ok? Porque en el intestino es donde se van a encontrar con los carbohidratos, con los lípidos, ¿no es cierto?, y con las proteínas. Por lo tanto, en estos tipos de gránulos nosotros podemos encontrar gránulos que tienen ciertos tipos de enzimas activadoras y otros gránulos que tienen las enzimas digestivas propiamente, tal lipasa, carboxipeptidasa, etc. Entonces, cuando uno consume el alimento, se genera el estímulo, ¿no es cierto?, cuando el bolo alimenticio va a llegar al intestino delgado, a través de estímulos nerviosos, se generan todos los mecanismos para que el páncreas vacíe este jugo pancreático. Y cuando vacía este jugo pancreático, estos gránulos decimógenos llegan al intestino y recién ahí se fusionan, ¿ok? Se fusionan y por lo tanto las enzimas se activan y realizan su función de catálisis. Existen algunas enzimas que inclusive están sobre la superficie del endotelio intestinal, como las enteroquinasas. Las enteroquinasas que están aquí sobre la superficie apical de las células intestinales tienen la capacidad, por ejemplo, de convertir tripsinógeno en tripsina. Esta es la forma activa del tripsinógeno, que es una enzima súper importante que actúa sobre las proteínas. Pero a su vez, si ustedes se fijan, cuando la tripsina se activa, es capaz de transformar quimiotripsinógeno en quimiotripsina.
Entonces, también hay muchas de estas enzimas que se van activando como una cascada, que dependen en gran parte de la activación de tripsina. Y aquí tienen en este cuadrito un listado de distintas otras enzimas como prolactasas, procarboxipeptidasas, profosfolipasas. ¿Por qué se denominan pro? Porque ahí están en un estado inactivo, como la proinsulina, ¿se acuerdan? Y después entonces en su estado activo nosotros las vamos a encontrar así. Bueno, ¿cuál es la patología que interesa estudiar de este orden? Las pancreatitis. La principal, ya pueden haber otras, pero la principal es la pancreatitis, que se define como una enfermedad inflamatoria del páncreas, pero no solamente inflamatoria, sino que es una inflamación que involucra un alto nivel de daño estructural y funcional del órgano. Y cuando me refiero a daño estructural, me refiero a que hay mucha necrosis celular, ¿ok? Entonces, cuando las personas sufren un evento de pancreatitis, para empezar, es un evento sumamente doloroso, ¿ya? Se va a manifestar como un cuadro de abdomen agudo, en donde la persona va a tener que llegar a las urgencias. Una persona que está con una pancreatitis, créanme que no se va a quedar en la casa así, tomando agüitas de hierba, ¿ya? Es un dolor tan intenso que amerita que la persona tenga que ir a un centro hospitalario. ¿Cuál es la patogenia de la pancreatitis? ¿Por qué se produce? La pancreatitis se define también como un proceso de autodigestión del tejido pancreático. ¿Qué quiere decir eso? Que estas enzimas que normalmente tienen que activarse solo en el intestino, se activan antes. Es decir, la fusión de los gránulos dentro de la célula pancreática, ¿no es cierto?, dentro de la célula cinar, es prematura. Por lo tanto, las enzimas ellas no van a distinguir si es un carbohidrato propio de la célula, si es una proteína propia de la célula o es un alimento. La misión de esas enzimas es degradar el lípido, el carbohidrato y la proteína que se le presente. Por lo tanto, si esos gránulos se fusionan y las enzimas se activan antes dentro del tejido pancreático, van a comenzar a digerir todas las moléculas que sean propias del tejido pancreático. Las membranas lipídicas de las células, las proteínas, los carbohidratos, etc. Entonces, es un proceso de autodigestión o un proceso de autodestrucción del tejido pancreático. Y eso es lo que gatilla que el daño sea importante. ¿Ya? Las pancreatitis se caracterizan por tener necrosis, hemorragia, focos lipídicos, necrosis grasa, que es lo que se llama. La verdad es que es un proceso bien dañino. Ahora, las pancreatitis, ¿no es cierto?, pueden tener como complicaciones que este proceso de autodigestión se expanda hacia tejidos vecinos. Recuerden que el páncreas está en contacto con otros órganos, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, está muy cerca de los pulmones de la cavidad abdominal. Entonces, no es raro que una pancreatitis se complique, ¿no es cierto?, con una ascitis, ¿ya? Con un cuadro abdominal generalizado. Por ejemplo, puede haber una pleuritis como complicación de una pancreatitis, ¿ya? La pleuritis, ustedes saben que la pleura es esta membrana, ¿no es cierto?, que envuelve los pulmones y que favorece la respiración. Entonces, pueden salir estas enzimas desde el páncreas y comienzan a digerir otras células, entre ellas, por ejemplo, las células de la pleura, y el cuadro, ¿no es cierto?, de salud se complica aún más. Entonces, sí, las pancreatitis jóvenes son cuadros agudos y graves. ¿Por qué se puede producir una pancreatitis? Aquí en esta tabla tenemos un resumen o una agrupación de diferentes causas en 3 categorías: toximetabólicas, mecánicas y otras así como más generales. En esas estrellitas rojas están resaltadas las principales causas. Es decir, la importante causa de pancreatitis es el consumo de alcohol. Es una de las causas más frecuentes y eso lo vamos a denominar como una causa toximetabólica, ¿ya? Otras causas metabólicas es, por ejemplo, la hipertrigliceridemia. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Sobre todo de las hipertrigliceridemias primarias, que el riesgo era que las personas desarrollaran pancreatitis. Aquí está. También pueden ser producidas por el consumo de algún fármaco, ya que por efecto tóxico también induzca este estrés
sobre las células acinares y haga que se fusionen antes los gránulos que contienen las enzimas. Y la segunda causa más importante de pancreatitis es la litiasis biliar. Yo no sé si ustedes recuerdan como la anatomía, pero la verdad es que el conducto colédoco, ¿no es cierto?, que es el que vacía la bilis hacia el intestino, está muy cerca del conducto pancreático. O sea, el conducto colédoco se vacía un poquito más arriba en el intestino que el conducto pancreático. Entonces, cuando las personas tienen cálculos biliares, sobre todo estos que están alojados en la vesícula, pueden salir por el conducto colédoco, llegan al intestino e ingresan al conducto pancreático. Entonces generan un proceso obstructivo, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? La presencia de ese cálculo, cuando el páncreas quiere secretar su jugo pancreático, se comienza como a generar un taponamiento, ¿no es cierto?, una obstrucción, y eso también gatilla que las enzimas se activen de manera prematura. Bueno, no se olviden, esas son las dos principales causas, las causas más importantes. Pancreatitis por consumo de alcohol y pancreatitis por litiasis biliar. En las urgencias, créanme que esta es una de las causas más frecuentes. Tenemos también otros tipos de pancreatitis que podrían ser, por ejemplo, de naturaleza autoinmune, podrían ser, por ejemplo, de naturaleza genética, etc. Esta lámina resume nada más que sintomatología que se asocia a un cuadro de pancreatitis. Miren, algunos síntomas como más generales: distensión abdominal, taquicardia, hipotensión. Algo súper importante va a ser el dolor abdominal. O sea, eso es lo que va a llevar a una persona a consultar al médico. Si es, por ejemplo, secundaria a una litiasis biliar, la persona podría tener ictericia. Si analizáramos el perfil hepático de esa persona, nos arrojaría una ictericia hepática, ¿no es cierto?, con predominio de bilirrubina directa. Algunos casos de pancreatitis pueden ser cuadros febriles también, porque como es de naturaleza inflamatoria, puede también cursar con este signo. Y en los casos más graves, una persona con pancreatitis puede llegar a una falla multiorgánica a las 72 horas de evolución, ¿ya? Así es que es un cuadro que amerita una atención inmediata. Bien, como yo les decía, la gran patogenia de la pancreatitis es esta fusión intracelular de estos gránulos que ocurre de manera prematura y que va a gatillar la activación de estas enzimas. Ahora, todos los mecanismos de daño que podemos ver en este páncreas están determinados por los efectos que tiene la activación de algunas enzimas como el tripsinógeno. ¿Ya? El tripsinógeno participa en la cascada de activación de fosfolipasas, elastasas, quimiotripsina. Y fíjense que cada una de estas enzimas va generando un mecanismo de daño sobre el tejido pancreático. Por ejemplo, la fosfolipasa 2 es la responsable de todo el evento micrótico y de coagulación que se produce dentro del tejido pancreático. La elastasa genera un daño vascular hemorrágico. La quimiotripsina es la que genera todo ese daño vascular edematoso en el tejido pancreático. La lipasa, por ejemplo, es la que activa todo el mecanismo de necrosis grasa. Si nosotros pudiéramos ver, sacarle el páncreas a esa persona en ese momento, abrirlo y verlo, veríamos un desorden de tejido, chiquillos, pura hemorragia, coágulo, zonas negras, pelotas de grasa. Es de verdad que es una destrucción, es una lesión tisular súper importante debido a estos mecanismos tan agresivos. Miren, aquí podemos ver, eso es lo que veríamos en parte, aunque esto es un dibujo. Después les voy a mostrar una imagen más real. Ahora, como el riesgo de falla multiorgánica es tan relevante en estos pacientes, cuando a alguien se le diagnostica con una pancreatitis aguda va a quedar hospitalizado, ¿ya? O sea, no le van a decir váyase a la casa, tome estos medicamentos, sino que va a tener que quedar ahí en monitorización por el compromiso que puede ver hacia órganos vecinos. Entonces, el paciente que tiene un evento de pancreatitis es evaluado a través de varios exámenes. Vamos a aprender los que se utilizan para el diagnóstico de pancreatitis,
Pero aquí, en este listado, en esta lámina que les estoy presentando, yo les muestro todos los exámenes adicionales que se pueden hacer en un paciente con pancreatitis. Se tienen que evaluar, por ejemplo, el número de leucocitos que tienen en sangre, si está en condición de hiperglicemia, enzimas como lactato deshidrogenasa, inclusive la GOT. Se tiene que evaluar el calcio, la presión de oxígeno, la cantidad de albúmina, el BUN. Hay que evaluar, por ejemplo, si el paciente está con oliguria, si tiene déficit de líquido, el hematocrito también. Es decir, si ustedes se dan cuenta, hay un panel importante de exámenes que no solamente son bioquímicos, sino que también hematológicos y también son signos que puede estar presentando el paciente. ¿Por qué se evalúan todos estos parámetros? Porque existe un sistema de puntuación, que es esta escala, que se llama APACHE, que permite, mediante una puntuación, clasificar al paciente en su pronóstico y severidad. ¿Ya? Entonces, según eso se van estableciendo qué opciones terapéuticas hay que tener en ese paciente. Y qué pronóstico tiene. ¿Cuánto tiempo el paciente, por ejemplo, va a tener que estar hospitalizado? Un paciente que tiene un APACHE favorable a lo mejor va a tener que estar 1 o 2 días hospitalizado y después se le va a poder dar de alta. Pero si es un paciente que tiene un APACHE muy alto, ese paciente va a tener que estar más tiempo hospitalizado y va a tener que estar, ¿no es cierto?, siendo evaluado con más frecuencia. ¿Ok? Ese tipo de decisiones se toman en torno a esto. Si bien no es responsabilidad del laboratorio calcular el APACHE, yo se los presento para que ustedes dimensionen todo el aporte que hace el laboratorio en información para que se pueda tener este indicador, ¿ya? Todos los exámenes, ¿no es cierto?, que se tienen que hacer en este paciente para que se pueda calcular esta puntuación. Para que no le extrañe después en urgencia que un paciente con pancreatitis le piden tantos exámenes, por eso. Bueno, ahora, las pancreatitis agudas tienden a ser cuadros recurrentes en una persona, ¿ya? Es decir, hay casos en los que a una persona le puede dar pancreatitis aguda una sola vez, ¿ya? Pero muchas veces los pacientes van desarrollando un historial de pancreatitis aguda, es decir, tienen diferentes eventos de pancreatitis aguda durante la vida. ¿Y qué es lo que va sucediendo con estos pacientes? Va generándose un daño progresivo sobre la función pancreática. Este gráfico que ustedes ven acá relaciona en el tiempo el porcentaje de daño que va sufriendo ya el paciente que tiene diferentes eventos de pancreatitis. Podemos ver que acá, con un primer evento de pancreatitis aguda, el daño puede ser reversible. ¿Ya? Es decir, la persona lo sufre, pero se recupera y después queda bien y no va a quedar con secuelas, ni complicaciones, ni nada. Pero si esa persona tiene un segundo, un tercero, un cuarto evento de pancreatitis, en cada evento de pancreatitis aguda la persona va a ir perdiendo función pancreática. Hasta llegar inclusive a una insuficiencia pancreática. ¿Ok? Es decir, la persona puede llegar a una pancreatitis crónica. Como todos los órganos que hemos estado revisando, ¿no es cierto? Hay daño hepático crónico, daño renal crónico. También hay daño pancreático crónico. ¿Y qué es lo que sucede si una persona desarrolla un daño pancreático crónico? Vamos a tener impacto sobre las dos grandes funciones que tiene el páncreas. Por un lado, la función exocrina, que tiene que ver con la digestión. Una persona que tiene una pancreatitis crónica o que tiene algún grado de insuficiencia pancreática va a tener problemas de digestión, ¿no es cierto? Va a tener mala digestión, probablemente va a tener mala absorción. ¿Por qué? Porque el jugo pancreático nos va a poder ayudar a digerir los nutrientes que están en los alimentos. Segundo, respecto a la función endocrina, esa persona podría quedar con cuadros de intolerancia a la glucosa o inclusive con cuadros de diabetes. Porque si quedan afectadas las células beta, el paciente queda imposibilitado de sintetizar insulina. Por lo tanto, una persona puede ser diabética de manera secundaria a una pancreatitis crónica, que vendría siendo como la clasificación de la diabetes tipo 3.
ya esa que se denomina como de otras causas específicas. Bueno, existen también complicaciones importantes, como por ejemplo que el páncreas puede empezar a generar quistes, se pueden generar derrames a nivel pleural, a nivel de la cavidad abdominal como ascitis, que yo les comentaba, pero fíjense que una complicación relevante también es la posibilidad de desarrollar cáncer de páncreas. Un 3% de las personas que padecen estos cuadros de pancreatitis crónica evolucionan a cáncer pancreático. Y yo no sé si ustedes han escuchado el cáncer pancreático, pero es gravísimo. Ya, la sobrevida al cáncer pancreático es baja y la evolución es rápida. Entonces, es un cáncer bastante agresivo, ¿ya? Está dentro de las complicaciones. Miren, esto es lo que yo les quería mostrar. Miren ese tejido. Tenemos estas zonas negras, ¿no es cierto? Negras como coaguladas. Tenemos estas zonas altamente hemorrágicas, aquí al negro y amarillo. Estos son focos de necrosis grasa, ¿ya? Necrosis hemorrágica. Todo este tipo de daño es el que va a sufrir el páncreas cada vez que hay pancreatitis, cada vez que se activan estas enzimas. Cuando los cambios estructurales llegan a ser irreversibles, es cuando ya la persona va a desarrollar trastornos digestivos, diabetes, lo que yo les comentaba en la lámina anterior. ¿Bueno? Ahora, para detallar un poquito más de las principales causas de pancreatitis, la pancreatitis alcohólica se produce porque el consumo de alcohol, es capaz de inducir cambios en la secreción de jugo pancreático, ¿ya? El jugo pancreático se hace más espeso, lo que genera una tendencia a la obstrucción y también desestabiliza unas proteínas que son claves para estabilizar los gránulos decimógenos, que son los que tienen estas enzimas inactivas, ¿ya? Es una proteína que se llama GP2, glicoproteína estabilizadora de gránulos decimógenos. Entonces el alcohol, también por mecanismos de estrés oxidativo, desestabiliza esta proteína y por lo tanto los gránulos van a ser más susceptibles de fusionarse y de activarse tempranamente. Ya, para que entiendan un poquito más de por qué se produce la pancreatitis alcohólica. Y las pancreatitis de causa metabólica, entre las más comunes, está la que es producida por hipertrigliceridemia, pero también la que es producida por hipercalcemia. Ya los pacientes que tienen calcios elevados también pueden sufrir como complicación una pancreatitis porque el calcio es un activador potente de muchas de las enzimas que están presentes en el jugo pancreático. Así es que estas dos situaciones conllevan un riesgo de pancreatitis. Ahora, ¿activa la misma GP2? No, esa es como una particularidad más del alcohol. El calcio y los triglicéridos activan más las enzimas por una mayor demanda, porque hay tanto triglicérido y tanto calcio que en el fondo es como que las enzimas se activan más tempranamente porque tienen mayor... Por ejemplo, cuando hay más triglicéridos, el páncreas va a tener la necesidad de estar liberando más continuamente jugo pancreático y es un proceso que se va a generar más acelerado, entonces como que el páncreas, por estar apurado, ¿no es cierto?, comienzan a activarse más prematuramente las enzimas. Y en el caso del calcio es por una cuestión de disposición. Hay tanto calcio disponible que las enzimas se activan más, ¿ya? Porque los activadores siempre tienen ese efecto inductor positivo sobre la catálisis enzimática, ¿ok? Miren, cuando se quiere evaluar o hacer diagnóstico de la pancreatitis aguda, en el laboratorio se hace la evaluación de estas dos enzimas, ¿ya? Se evalúa la actividad de amilasa y lipasa, que es lo que vamos a hacer hoy día en el laboratorio. Y estas dos enzimas se evalúan en conjunto para aumentar el poder de especificidad del examen, ¿ya? Si nosotros midiéramos una amilasa separada de una lipasa, sería un examen más inespecífico. Pero al medirlas en conjunto, se aumenta esta especificidad. Ya les voy a explicar por qué. Por un lado es eso, y lo otro es que también la cinética de estas enzimas, es decir,
su comportamiento de elevación en sangre es diferente. Por ejemplo, la amilasa es la primera enzima que se va a elevar en un cuadro de pancreatitis aguda, ¿ya? En ese sentido, la amilasa es de mayor sensibilidad. Es decir, la persona tiene el cuadro de pancreatitis y va a tener inmediatamente niveles elevados de amilasa en suero. Pero ¿qué es lo que pasa también? Que así como se eleva rápidamente, la amilasa decae rápidamente en circulación. A los 2 días podría estar en niveles muy bajos, ¿ya? Entonces, si por ejemplo ya un paciente que no llegó en las primeras horas de evolución a atenderse y ha estado quizás con 2 días aguantándose, quizás va a llegar, y si solamente le medimos amilasa, en ese momento la amilasa podría estar baja. Podríamos estar excluyendo un diagnóstico, ¿ok? La lipasa, en cambio, es distinta porque tiene una elevación más tardía. Fíjense que la lipasa se eleva después que la amilasa. Por lo tanto, la lipasa, desde ese punto de vista, es menos sensible, ¿no es cierto? Es más tardía, pero tiende a mantenerse más elevada a través del tiempo. No tiene un descenso tan brusco como la amilasa. Entonces, al medirlas ambas en conjunto, tenemos una ventana en tiempo más amplia para poder detectar y pesquisar una pancreatitis aguda con mayor seguridad. ¿Se entiende? Características de estas enzimas. En general, son enzimas de tipo hidrolasa, es decir, son capaces de romper enlaces, específicamente la amilasa, enlaces glucosídicos, ¿no es cierto?, de carbohidratos más complejos, y la lipasa es capaz de hidrolizar enlaces, ¿no es cierto?, de triglicéridos. Hidroliza triglicéridos. Pero las dos en el fondo son hidrolasas. La amilasa en especial es una enzima que requiere calcio como activador. Bueno, tenemos varios tipos de lipasas. Está la lipasa gástrica, que es una lipasa que va a actuar a nivel de estómago, y tenemos la lipasa pancreática, que es la que nos interesa para este evento, ¿no es cierto? La que está presente en el jugo pancreático y que se va a elevar en circulación tras un evento de pancreatitis. Quisiera destacar de esta lámina que la amilasa es una enzima que no solamente es sintetizada por el páncreas, también es sintetizada por otros tejidos, como por ejemplo el epitelio intestinal, las glándulas salivales, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que existe una amilasa salival, las trompas de falopio en el caso de la mujer y el cuello uterino. Entonces, ¿por qué es importante resaltar estos jóvenes? Porque pueden haber situaciones distintas a una pancreatitis en las cuales igual pueden haber elevaciones de amilasa. Y esas elevaciones serían inespecíficas. Bueno, por eso es que también hay que sumarle la lipasa para darle mayor especificidad. Y con la lipasa, perdón, aquí está una característica importante de la amilasa, que es las isoenzimas que posee. Una isoenzima es la salival y la otra isoenzima es la pancreática, que es la que representa el 40% de la actividad célular. ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, estudié tecnología médica, esto a uno no se le podía olvidar. ¿Por qué, chiquillos? Porque cuando yo estudié tecnología médica, nosotros no utilizábamos micropipetas. Estas micropipetas que ustedes utilizan en el laboratorio, o sea, eran un lujo. Y nosotros como alumnos no las utilizábamos. O sea, cuando la profesora llegaba a pasar una micropipeta, uno así como que casi dio una reverencia, un Dios supremo, porque te había tocado el privilegio de usar una micropipeta. Nosotros teníamos que utilizar pipetas graduadas. Estas de vidrio, que traen los numeritos. Y con eso teníamos que dispensar el reactivo en los tubitos, hacer nuestras reacciones. Y no existían propipetas, que son estas que uno le pone o sea, existían, pero eran un lujo, o sea, no las compraba. ¿Ya? Entonces se le ponían estas propipetas a la pipeta de vidrio y uno con la ruedita, ¿no es cierto?, iba subiendo el líquido. Uno eso no lo hacía. ¿Cómo que esto no lo hacía? Con la boca, con la boca. Entonces uno se ponía la pipeta y uno espiaba, después le ponía el dedito rapidito, iba dispensando los volúmenes. Así aprendí yo a trabajar en laboratorio clínico. Entonces, obviamente que ahí la contaminación con saliva
podía ser, ¿no es cierto? Entonces, cuando uno iba a medir amilasa, hoy no, ojalá que no pasara a dispensar con la boca. Bueno, porque si me ibas a contaminar con la amilasa salival. ¿Ya? Para que vean ustedes qué cosas que para ustedes son tan comunes, ¿no es cierto?, incuestionables, tener una micropipeta, tener más de una y de varios volúmenes distintos, para las generaciones no existían. Es más, jóvenes, existieron unas micropipetas que eran como unas jeringuitas que utilizaban unos capilares de vidrio. Y eso sí que eran sagradas, porque uno no podía romper el capilar, porque era horrible, las penas del infierno. Bueno, un día les voy a mostrar si es que tengo unas fotitos de eso. Ahora no, porque trabajando de manera automatizada, trabajando con micropipetas, la contaminación por saliva no se da. Tendría que uno escupir dentro del tubo, ¿cierto? Y eso, menos con mascarilla, ahora sí que no, no debería ser. Miren, solo, no se vayan a estar aprendiendo, por favor, estas elevaciones, pero sí quiero que ustedes dimensionen que existen enfermedades pancreáticas en las cuales hay una elevación de amilasa por esa causa, pero existen otros trastornos no pancreáticos en los cuales también puede haber elevación de amilasa, ¿ya? Por ejemplo, en el embarazo, insuficiencia renal, ¿ok? Insuficiencia renal porque se retiene más la amilasa, no se filtra por el glomérulo, ¿ya? Pero eso hace que obviamente no sean parámetros 100% específicos del órgano. Bueno, y por eso es que las evaluamos en conjunto. ¿Existen eso? Tenemos situaciones de elevación de amilasa en pacientes que cursan con dolor abdominal y elevación de amilasa sin dolor abdominal. Pero las causas son hartas y son bien variadas. Bueno, así que no sería raro que a lo mejor un día ustedes estén evaluando un perfil de examen de un paciente y por ahí aparezca una amilasa elevada sin que signifique que el paciente tiene una pancreatitis. Bueno. Bien. ¿Cómo se determina la amilasa? Tanto para la amilasa como la lipasa utilizamos métodos cinéticos. Ustedes saben que la clave de los métodos cinéticos es que evaluamos la velocidad de una reacción, ¿no es cierto?, que se relaciona de manera directa con la cantidad de enzima que está presente en la muestra del paciente. ¿No es cierto? La velocidad que nosotros vamos a evaluar en el laboratorio depende 100% de la cantidad de enzima que tenga el paciente en su suero. Entonces, aquí, mientras más amilasa exista, la velocidad va a ser mayor y eso se va a traducir en una señal analítica, como por ejemplo una lectura de absorbancia o un delta de absorbancia mayor. Bueno, específicamente el método que se utiliza para la amilasa es un método en donde el reactivo está compuesto por un sustrato que tiene que ser un carbohidrato complejo, porque acuérdense que la amilasa como hidralasa es una enzima que corta enlaces glucosídicos. Entonces acá, si ustedes pueden ver, el CNPG3 es un sustrato bien complejo que cuando la enzima se encuentre con él lo va a cortar y se van a generar productos como el 2-cloro-4-nitrofenol, que es el compuesto que es capaz de absorber absorbancia. ¿Ya? Entonces, en el fondo, en el método fotométrico, nosotros vamos a hacer seguimiento del CNP. ¿Ok? Esto es lo que se va a relacionar de manera directa con la velocidad con que la amilasa degrade ya este sustrato. Bueno, las enzimas generalmente se evalúan en sueros. Hay algunas enzimas que permiten que puedan ser analizadas en plasmas con anticoagulantes. En el caso de la amilasa, ojo, por ningún motivo podemos utilizar un plasma con ELTA. ¿Por qué? Porque el ELTA es quelante de calcio y el calcio es un activador de la amilasa. Entonces, si usted quisiera hacer un examen de amilasa en una muestra con ELTA, probablemente le dé 0, ¿ya? O le dé una actividad muy disminuida, ¿ya? Porque no hay calcio para que la enzima pueda actuar de manera importante. Tenemos valores de referencia dependiendo un poco de la temperatura de trabajo, ¿ya?
Hay valores de referencia a 25 grados Celsius hasta 120 unidades por litro, a 37 grados Celsius hasta 220 aproximadamente. Pero fíjense que aquí aparece algo bien particular de la amilasa que usted lo va a reconocer solo en esta enzima, en ninguna otra. Y es que se puede evaluar en orina, ¿ya? Es la única enzima que se puede solicitar en orina. Es decir, bajo el concepto de amilasura. ¿Y por qué? Porque la amilasa es una enzima que tiene bajo tamaño, bajo peso molecular, y por lo tanto puede ser filtrada por el glomérulo. Por eso es que también desaparece tan rápido de circulación. ¿Se acuerdan que se eleva rápidamente, pero después desciende porque se filtra por el riñón y se escapa por la orina? Entonces, existe la posibilidad de medir amilasa en orina, y esto podría ser útil en un cuadro de pancreatitis no tan reciente. Por ejemplo, en un paciente que llega un día o 2 días después del cuadro, ahí podría ser útil medir amilasa, porque a lo mejor no la vamos a encontrar tan elevada en suero, pero sí la vamos a encontrar elevada en orina. ¿Ok? Y para medir la amilasa, se prefiere hacerlo en orina y saliva, siempre en relación a la creatinina, como todos los exámenes que hemos aprendido a hacer, y se hace con esta fórmula para expresarlo en pancreatitis. El valor de referencia de la amilasuria, calculada de esta manera, debería ser entre un 2 y un 5%, y en pancreatitis se observa que este porcentaje es mayor, ¿ya? Es mayor al 8%. ¿Ok? La lipasa, fíjense que también tiene otras fuentes tisulares, no solamente está en el páncreas, también está en la mucosa intestinal, en el estómago, y los leucocitos tienen una actividad de lipasa también importante, y por supuesto que el tejido adiposo. Esto, al igual que la amilasa, nos da a entender que no es un parámetro que si se eleva va a ser 100% atribuible al páncreas, ¿ya? Resalto una vez más, por eso es que se evalúan en conjunto siempre amilasa y lipasa, porque aumenta esta especificidad. Para la determinación de lipasa, como es una hidrolasa, también el reactivo tiene que tener un sustrato sobre el cual la lipasa pueda realizar una degradación o una hidrólisis. Y aquí se utilizan unos sustratos sintéticos, fíjense el nombre. Esto, por favor, yo no se los voy a pedir que se lo aprendan. Ustedes pueden decir que es un sustrato sintético, en donde la lipasa lo que va a hacer es ir degradando este compuesto hasta generar un producto que se llama metilresolutil. Y este compuesto es el que puede absorber absorbancia, y por lo tanto a ese compuesto es el que nosotros le vamos a medir la absorbancia, ¿ya? La lipasa, según el fabricante, es como variable en sus valores de referencia, pero por lo general es menor a 60 unidades por litro, ¿ya? Y a diferencia de las otras enzimas, porque todas las otras enzimas ustedes se han dado cuenta que uno trabaja con factor, ¿sí? ¿No es cierto? Uno después trabaja con el factor que indica el fabricante en el inserto. En el caso de la lipasa no. En el caso de la lipasa, por obligación hay que calibrar. Las otras enzimas, si uno quisiera, igual las puede calibrar, porque si ustedes analizan las cartas de los controles y las cartas de los calibradores traen las enzimas, uno las puede calibrar. Pero existe la opción de no hacerlo, porque uno puede trabajar con ese factor numérico que aporta el fabricante. Pero en el caso de la lipasa no. La lipasa siempre requiere una calibración. Bueno, y eso hace que el ensayo de lipasa sea más caro que cualquier otra enzima. ¿Okay? Es de un costo más elevado. Así que hoy día cuando ocupen ese reactivo, ya con mucho amor. Estas láminas jóvenes es nada más que para resaltar características metodológicas, como por ejemplo, ¿qué diferencia existe entre medir amilasa total y amilasa pancreática? La amilasa total dice que tiene una mayor sensibilidad para las pancreatitis agudas que medir solo la amilasa pancreática, ¿ya? La lipasa es de mayor especificidad que la amilasa, es menos variable, pero en conjunto ambas incrementan tanto sus índices de sensibilidad y especificidad, ¿ya? Amilasa y lipasa.
entendiendo que las pancreatitis agudas pueden tener complicaciones graves para un paciente, están asociadas a valores críticos. Bueno, fíjense los valores súper altos. La amilasa en niveles mayores a 2000 y la lipasa en valores mayores a 3000 unidades por litro se consideran valores críticos, pero créanme que valores críticos aquí sí que son súper frecuentes. Un paciente que debute con pancreatitis, lo más probable es que esté en valores críticos porque se elevan muchísimo. ¿Ya? Aquí dice que si el diagnóstico de pancreatitis se hace más probable si es que un paciente tiene una elevación de 3 veces sus valores de referencia. Es decir, si el valor de referencia está a 220, un paciente que ya tenga 660 hacia arriba, es un diagnóstico súper probable de pancreatitis aguda. Bueno, en estos pacientes no solamente se les va a pedir al laboratorio la evaluación de amilasa y lipasa, también se le van a hacer otros exámenes, como por ejemplo, una ecografía abdominal o una ecotomografía. Bueno, porque ahí se va a visualizar más la lesión del tejido pancreático. Ahora, este paciente va a llegar a la urgencia con un dolor abdominal agudo, ¿no es cierto? Ahora, frente a ese dolor abdominal agudo, ¿ustedes creen que le van a hacer solo amilasa y lipasa? ¿Qué otros exámenes le harían ustedes? Perfil hepático, ¿no es cierto? Puede ser perfectamente una hepatitis aguda. Inclusive, jóvenes, a veces el dolor es tan intenso que el paciente no distingue si es el abdomen o el pecho, que le hacen electrocardiograma y le hacen pruebas marcadores cardíacos, porque los pacientes que llegan con estos dolores, pues, están cursando un infarto también. Así es que el abordaje de un paciente que llega con dolor abdominal, hay que tratar como de hacer un screening al tiro bastante amplio, no es que se llegue inmediatamente a una pancreatitis. Bueno, bien. Jóvenes, amilasa y lipasa es lo que se hace para diagnóstico de pancreatitis aguda. La amilasa y la lipasa no son tan buenos marcadores para pancreatitis crónicas, porque como en la pancreatitis crónica, el nivel de insuficiencia del órgano es tan alto que en el fondo el órgano no sintetiza enzimas. Entonces, ¿qué es lo que se va a elevar? No es mucha elevación. Entonces, para pancreatitis crónica, amilasa y lipasa no son los mejores marcadores. Entonces, en ese esfuerzo por buscar pruebas de laboratorio que sí respondan a esta necesidad, a través del tiempo se han propuesto algunos, como por ejemplo el TAP, que se denomina péptido de activación de la tripsina, y el CAPAP, que se denomina péptido de activación de carboxipeptidasa tipo B, ¿ya? Entonces, en el contexto de pancreatitis crónica, estos exámenes, si bien no están como dentro del panel, se pueden realizar, ¿ok? Se pueden medir por metodologías tradicionales, por ensayos ELISA, como son péptidos, la verdad es que esos tipos de metodologías sirven. Y permiten evaluar también como pronóstico y severidad del daño pancreático. Bueno, en reemplazo de la amilasa y la lipasa. TAP y CAPAP. TAP y CAPAP. Ahora, como las complicaciones de la pancreatitis son relevantes, también se han propuesto otros marcadores, como por ejemplo, medir la profosfolipasa 2, el activador el CAPAP, que ya lo habíamos visto, ¿no es cierto?, y las elastasas. ¿Por qué? Miren, este es un estudio, y aquí en esta gráfica se observan dos líneas, ¿no es cierto? Una que tiene relación con triangulitos que representan los valores en un paciente con pancreatitis aguda leve, y los cuadraditos que representan la evolución de pacientes con pancreatitis aguda grave. Esta sería, por ejemplo, la medición de las tasas. Entonces, ¿se dan cuenta que el comportamiento es súper distinto? Hay una gran brecha de valor de las tasas entre un paciente que tiene una pancreatitis aguda leve de una pancreatitis aguda grave. Entonces, eso es lo importante de la elastasa. O sea, con una amilasa y una lipasa vamos a hacer el diagnóstico de pancreatitis aguda. Pero también es importante distinguir si esa pancreatitis aguda es leve o es grave. Y ahí, por ejemplo, exámenes como la elastasa hacen esta diferenciación, permiten clasificar al paciente en alguno de estos dos estadios, al igual que estos otros dos marcadores. Y por último, para cerrar este tema del páncreas, como ya sabemos, existe una
un porcentaje de pacientes con pancreatitis crónica o con pancreatitis agudas a recurrencia que pueden evolucionar a cáncer pancreático. O pacientes que sencillamente debutan con el cuadro de cáncer pancreático sin tener estos episodios anteriores. Ahí es necesario utilizar marcadores tumorales, ¿ya? Que son exámenes especiales, generalmente proteínas o péptidos, que nos orientan hacia ciertos tipos de tumores, y en el caso del cáncer de páncreas, el que tiene mayor valor es el CA-19-9, ¿ya? Se considera como el marcador de excelencia para hacer el diagnóstico de cáncer pancreático. ¿Tendría alguien que le diga un marcador? Este es el cáncer que se le podría atribuir. Otros tipos de marcadores tumorales podría ser el antígeno carcinoembrionario o el CA242, pero este es el de elección. Bueno, el CA19. Eso es lo que tenemos que aprender de función pancreática. Si se dan cuenta, no es complejo. Amilasa, lipasa, ¿no es cierto? Cuando se sospecha pancreatitis aguda, amilasa, lipasa. ¿Cuál se le va primero? La amilasa. Muy bien. ¿Ya? ¿Cuál se considera más específico? Lipasa. Ya, pero entre ambos permiten tener un buen diagnóstico de pancreatitis aguda. Vamos a hablar lo que alcancemos de función digestiva. Déjenme ver la hora. Me queda un minuto. O si no, jóvenes, miren, lo que yo les voy a hablar ahora de función digestiva es bien descriptivo. Si quieren las diapositivas, yo sé que no van a tener ningún problema, además que lo vamos a complementar con lo que vamos a ver hoy día en el práctico. Bueno, ahora, de función digestiva vamos a resaltar algunas patologías. La primera de ellas es una enfermedad que afecta la mucosa intestinal, la mucosa del estómago, ¿sí? Y son las famosas úlceras pépticas que pueden tener diferentes etiologías, pero desde el punto de vista del laboratorio, la que nos interesa a nosotros es la úlcera péptida de origen bacteriano, específicamente la que se asocia a Helicobacter pylori, que es una bacteria, ¿no es cierto? Las úlceras se pueden producir por diferentes mecanismos, por ejemplo, por una hipersecreción de jugo gástrico, ¿no es cierto? Se pueden producir también por el consumo de algunos medicamentos, entre ellos las terapias antiinflamatorias, no esteroidales, muy común que producen úlceras que no son úlceras, y por supuesto el Helicobacter pylori, también por la exposición a tóxicos como el cigarrillo. Ahora, una persona que tiene úlceras, ¿cómo se va a manifestar? Dolor constante, ¿no es cierto?, a nivel estomacal, inflamación, a lo mejor no como para ir a la urgencia, pero es una molestia permanente y que se va agudizando, ¿no es cierto?, a medida que la lesión, porque en el fondo una úlcera es una herida en la mucosa, ¿no es cierto? Esta úlcera puede llegar a tal grado que incluso puede atravesar la pared del estómago, ¿ya? Producir hemorragia, puede producir que, por ejemplo, se escape contenido del estómago hacia la cavidad abdominal y ahí se producen otros tipos de complicaciones. Entonces es grave. Bueno, ahora la que nosotros podemos estudiar desde el punto de vista laboratorio es la de origen bacteriano, por el Helicobacter pylori. Existe esta guía, yo no sé si esto lo han visto en microbiología o no. Bueno, me imagino que lo van a ver, pero ahora, en el contexto de enfermedades digestivas, lo vamos a resaltar. El examen de elección para estudiar una úlcera péptica es la endoscopia, ¿no es cierto? Que no es un examen de laboratorio. ¿Qué es lo que podemos hacer para detectar Helicobacter pylori en el laboratorio? Se pueden utilizar métodos invasivos y métodos no invasivos. Los métodos invasivos son aquellos que requieren extraer tejido, ¿no es cierto?, a través de una biopsia. Y con ese tejido se puede hacer un test que se llama test rápido de ureasa, porque esta enzima tiene la capacidad de doblar la urea. Pero es invasivo porque requerimos una biopsia. Generalmente esa biopsia se aprovecha de hacer cuando el paciente le hace la endoscopia. Pero frente a una prueba invasiva y una no invasiva, ¿qué creen ustedes que se prefiere? La no invasiva.
O sea, cualquier paciente que le digan que se va a hacer una endoscopía le da susto, ¿no es cierto? Y si más encima le dicen que la endoscopía le van a hacer una biopsia, más susto. Y probablemente el paciente se aguante el dolor de estómago y no vaya al médico. Diferente es si se puede hacer un examen, por ejemplo, no invasivo, como podría ser la prueba del aliento, en donde al paciente se le inyecta una urea marcada y la bacteria, como la va a hidrolizar a través del aliento, va a emitir esta radiación y por lo tanto eso se puede detectar. Eso se considera no invasivo. Y la otra es detectar antígenos de Helicobacter pylori, principalmente en muestras como deposición. Eso es lo que se ha implementado para Helicobacter pylori. Sin embargo, son pruebas que requieren también mejoría. También existe la posibilidad de detectar anticuerpos, ¿ya? Anticuerpos contra el Helicobacter pylori en sangre mediante ELISA y en saliva. No, mierda, me confundí. El profesor Carlito Cisterna, que hace clase a ustedes, no sé si les ha contado, pero el trabajo en Helicobacter pylori. Estaban haciendo una Varias cosas. En realidad, el profesor Carlito Cisterna es una eminencia en hacer pruebas, en hacer test, en hacer inmunoensayo. Eso es su fuerte. El profesor Carlos Cisterna tiene una trayectoria impresionante en generar anticuerpos. Él es capísimo, él saca anticuerpos y los genera en diferentes matrices y con esos anticuerpos él implementa ensayos ELISA y ahora está trabajando con tesistas para implementar test para el Helicobacter pylori que se puedan hacer con saliva, como una prueba no invasiva. También está trabajando para Campylobacter y no me acuerdo de otra cosita más. Pero él produce los anticuerpos y hace el test y en el fondo genera el kit, ¿ya? Y él trabaja en esto. Bueno, eso entonces, para que ustedes tengan una cultura de Helicobacter pylori y de qué es lo que se puede hacer. Pruebas invasivas y pruebas no invasivas, ¿ya? Ahora, en cuanto a enfermedades que afectan el intestino, hay de diferentes tipos. Hay enfermedades inflamatorias. ¿Qué le pasó, Valentina? Estábamos hablando de pruebas de laboratorio. Lo que pasa es que el tracto digestivo, ustedes tienen que comprender que es el tubo digestivo que parte en la boca y termina en el ano, ¿sí o no? Entonces tenemos, ¿no es cierto?, el esófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso. Entonces, si tenemos que agrupar las enfermedades, estómago, úlcera péptica. A nivel intestinal ya podemos tener más diversidad de enfermedades. Enfermedades de naturaleza inflamatoria, enfermedades de naturaleza infecciosa, síndromes de mala absorción, algunos tipos de cáncer, todas las enfermedades que pueden cursar con cuadros diarreicos y todas las enfermedades que pueden cursar con evidencias de hemorragias. Yo voy a mencionar las que podemos estudiar desde el punto de vista del laboratorio, ¿ok? Dentro de las enfermedades inflamatorias son importantes la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa. Si bien estas enfermedades van a ser diagnosticadas desde un punto de vista más clínico, ya por lo que el médico observa, hay un componente de estas enfermedades que puede justificar que a este paciente le hagan otros exámenes, como exámenes microbiológicos, coprocultivos, inclusive exámenes parasitológicos para discriminar. Bueno, y es porque estas enfermedades cursan con dolores tipo cólico, tienden a cursar con compromiso nutricional, ¿no es cierto? Las personas adelgazan, tienen carencia de nutrientes, porque como está afectada la mucosa intestinal, se afecta la capacidad digestiva. Y lo que yo resalto en amarillo es que pueden cursar con episodios de diarrea, ¿no es cierto? Y si alguien va al médico y le dice, ¿sabe qué? Tiendo a tener episodios de diarrea, el médico va a pedirle exámenes variados para tratar de encontrar una explicación a esa diarrea, ¿no es cierto? Entonces, en este tipo de enfermedades, eso podría ser. ¿Por qué? Porque una de ellas, por ejemplo, la colitis ulcerosa, es una enfermedad intestinal inflamatoria que tiende a cursar con diarrea, pero diarreas de tipo hemorrágicas,
ya sanguinolentas. Entonces, si alguien llega con una diarrea sanguinolenta, pueden perfectamente, por ejemplo, establecer sospechas de incluso bacterias, ¿no es cierto? Bacterias que cursan con estos cuadros. Pero no es normal que alguien tenga una diarrea sanguinolenta. Las diarreas pueden ser de diferentes tipos y se clasifican en general como diarreas osmóticas, secretoras o diarreas que están alteradas que están asociadas a alteración de la motilidad intestinal, ¿ya? Las diarreas osmóticas, por ejemplo, son las que se producen por la intolerancia a la lactosa. Las personas que no pueden digerir la lactosa, esta lactosa permanece en el intestino y eso acarrea agua y se produce diarrea. Las diarreas secretoras son las que tienden a estar vinculadas, por ejemplo, a la presencia de toxinas, como son las que son gatilladas por microorganismos. Y las alteraciones de la motilidad intestinal son, por ejemplo, por la presencia de enfermedades inflamatorias que van dejando estas secuelas en el intestino, entonces van alterando esta motilidad. Aquí tenemos etiologías diversas para las diarreas. Por ejemplo, tenemos infecciosas, pueden ser bacterias, virus, parásitos, hongos inclusive, y no infecciosas pueden ser secundarias al consumo de algún fármaco, alimentos, ¿no es cierto? Incluso estrés psicológico. Ahora, ¿uno puede estar con un cuadro diarreico en su casa? Sí, ¿no es cierto? No cada vez que uno esté con un cuadro diarreico va a partir al médico. Pero si esta diarrea es prolongada en el tiempo, si está asociada a fiebre y sobre todo si ya está asociada a deshidratación, eso ya amerita una consulta médica. Entonces, aquí vemos signos que van a presentarse en alguien que va a acudir, ¿no es cierto?, al médico por un cuadro de diarrea aguda. Ahora, en el caso de los niños es diferente. Un adulto puede tolerar un cuadro de diarrea, ¿no es cierto? Porque va a poder consumir agua, ¿no es cierto? Se va a poder atender mejor. Pero si es el caso de un niño pequeño, no. En un niño pequeño, una diarrea siempre es un motivo de urgencia. Primero, porque si el niño no habla, no va a pedir agua, ¿no es cierto? O sea, si la mamá no tiene ese cuidado de hidratarlo adecuadamente, vamos a poner en riesgo la salud del niño. Y lo otro, que también hay agentes patógenos que también son clásicos en los niños, como los famosos rotavirus. No sé si ustedes han escuchado los rotavirus. Bueno, hasta los adultos puede generarle una diarrea por rotavirus. Generalmente se contagian en el jardín. Aparece un niñito con rotavirus y de ahí viene toda la cadena, ¿no es cierto? Y después ese niñito llega a la casa y termina contagiando rotavirus a todas las familias. Son eventos diarreicos agudos. Pero insisto, un adulto lo tolera bien, pero un niño pequeño requiere más cuidado. El rotavirus se puede detectar mediante un test rápido inmunocromatográfico. Entonces, si un niño llega a la urgencia, un niño pequeño, con diarrea, dentro de los exámenes que le piden, va a ser el test de rotavirus, que el laboratorio lo va a hacer por un test inmunocromatográfico simple para saber si está positivo o está negativo. Un test de aglutinación también podría ser positivo o negativo, pero son pruebas cualitativas de screening rápido, ya no son cuantitativas. Ahora, otro tipo de trastornos digestivos son los síndromes de mala absorción. Los síndromes de mala absorción no son enfermedades que causan consultas de urgencia, ¿ya? Van generando una seguidilla de síntomas, ¿no es cierto?, y de malestares en el paciente que van a hacer que consulte al médico. ¿Por qué? Porque la persona va a tener baja de peso, va a tener signos, por ejemplo, flatulencia, distensión abdominal, dolor, va a tener días en que esté con diarrea, va a tener días que esté con estreñimiento. Entonces, frente a todos esos malestares, se consulta para saber si es posible que exista un síndrome de mala absorción. Y los síndromes de mala absorción pueden tener dos etiologías, que sea por mala digestión, es decir, el paciente no puede digerir alimentos y eso le produce el trastorno, como podría ser, por ejemplo, una mala digestión secundaria a una pancreatitis crónica, o podría ser un síndrome de mala absorción por mala absorción propiamente tal, es decir, el problema está en la mucosa intestinal, es decir, por una lesión estructural de las vellosidades intestinales que impiden la absorción de los
nutrientes, como la enfermedad celíaca. ¿Ok? Entonces, eso es importante que el médico lo distinga. ¿Qué es lo que está produciendo este síndrome de mala absorción? ¿Es mala digestión o es mala absorción? Es decir, en el fondo, ¿es por lesión en las vías intestinales o no? Bueno. Eso es un detalle más de lo que estábamos viendo. Miren, estos son trastornos derivados de mala absorción y que son cosas que las podemos pesquisar a través de exámenes de laboratorio. Esteatorrea. La esteatorrea es deposición grasosa o pastosa. El tipo de diarreas que generalmente se van a producir son osmóticas. Las personas pierden calorías, malnutrición, pérdida de peso. La que tiene grasas, esteatorrea. Esteatorreica. Las personas van a tener deficiencias en general de vitaminas, minerales, pueden tener anemia por la deficiencia de fierro, van a tener déficit de proteína, chiquillos. Un hallazgo muy importante en los síndromes de mala absorción es el déficit de proteína y la presencia de edemas asociados al déficit de proteínas. Y manifestaciones clínicas características como las que vemos acá. Uno de los síndromes de mala absorción específicos que puede sufrir una persona es la intolerancia a la lactosa. Consume leche y le da diarrea, o flatulencia, o malestar abdominal, ¿ya? El tipo de diarrea que se produce es osmótica, como yo les decía, por la presencia de la lactosa, y la etiología es que el paciente tiene una deficiencia de una enzima que es la lactasa y que permite digerir la lactosa. Entonces, como la lactosa no se desdobla, no se degrada a monosacáridos, permanece en el tránsito intestinal, lo que hace que se degrade por medio de bacterias intestinales, acidificando todo el medio intestinal, y eso justifica la flatulencia, la hinchazón, y lo otro es la diarrea osmótica. Y eso sucede cada vez que la persona se expone al consumo de lácteos. ¿Qué se puede hacer frente a esto? El laboratorio puede hacer una prueba que se llama test de Benedict o test de Spelling, que es súper sencilla y que en el fondo consiste en poner una muestrita de posición del tamaño de una lentejiza, por decirlo un poquitito. En el reactivo, eso se calienta al mechero y si se produce un cambio de color a un color cobrizo, quiere decir que hay presencia de lactosa. Es un test cualitativo, ¿ok? Para saber si está o no está. Y eso nos permite discriminar si es que existe intolerancia, si hay presencia de azúcares reductores en las deposiciones como la lactosa. Otro síndrome de mala absorción específico es lo que decía su compañero, enfermedad celíaca, pero aquí la base es inmunológica, ¿no es cierto? Hay un trastorno autoinmune que se gatilla frente a la exposición al gluten, que es un componente de los alimentos, principalmente de los cereales. Entonces, si las personas consumen gluten, se produce esta reacción inflamatoria, pero que tiene un efecto sobre las vellosidades intestinales y que si no se detecta va generando un síndrome de mala absorción. ¿Qué es lo que se hace desde el punto de vista del laboratorio? Se buscan autoanticuerpos, ¿ya? Es decir, se hacen test serológicos. Hoy en día, los que más se utilizan, si no me equivoco, por favor me corrigen ahí los expertos en enfermedad celíaca, son los anticuerpos antitransglutaminasa tisular. ¿Sí o no? ¿Sí? Eso. Es que antes se utilizaban otros. Pero estos son los que se han determinado como de elección para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Ahora, afortunadamente, hoy en día la enfermedad celíaca se puede diagnosticar más, ¿no es cierto? Y se puede tratar mejor, porque hoy en día uno va al supermercado y hay alimentos libres de gluten. Si bien es más caro, pero por lo menos hay opciones. Antes no había opción, no existía en el mercado ningún alimento libre de gluten, ¿ya? Y desde el punto de vista del laboratorio, nosotros aportamos con este tipo de exámenes. Ahora, así como existe el cáncer pancreático, también existe el cáncer colorectal, ¿ya? Y el cáncer colorectal es una patología que afecta al intestino grueso, que tiende a afectar a personas mayores de 50 años
Y uno de los signos o de los hallazgos importantes es que se producen hemorragias ocultas, que se llaman. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente tiene una hemorragia a nivel de intestino, pero en sus deposiciones no va a haber sangre fresca, ¿ya? Por eso se denominan como ocultas. Pueden haber deposiciones un poco más ennegrecidas de lo habitual por la descomposición de la hemoglobina, pero no va a haber como una presencia de sangre evidente. Entonces, como esa es una característica bien particular del cáncer colorectal, en el laboratorio hacemos un examen que se llama test de sangre oculta en deposición, que es una prueba que detecta la presencia de hemoglobina en deposición. Lo podemos hacer por test colorimétricos, cualitativos con deposición, o lo podemos hacer por test inmunocromatográfico, con anticuerpos contra la hemoglobina, que son más específicos. Bueno, y en general, para todo lo que es trastorno digestivo, el laboratorio puede aportar con este tipo de pruebas. Por ejemplo, se puede hacer análisis de deposición con pruebas cortas, siempre pruebas muy sencillas, test de Benedict, test de rotavirus, test de Sudán, positivos o que los resultados son positivos o negativos. Si es, por ejemplo, para estudiar un trastorno digestivo asociado a la función pancreática, descartamos una pancreatitis con amilasa y lipasa. Hay algunas pruebas que son más específicas para síndrome, yo sé que no me están escuchando, pero yo voy a terminar, ¿ya? Hay algunas pruebas que son útiles para el síndrome de malabsorción, como los carotenos séricos, que hoy día los van a hacer y que ya los vimos en un caso clínico, ¿se acuerdan? Los carotenos son pigmentos que se absorben desde la dieta en conjunto con las grasas. Entonces, cuando una persona tiene síndrome de malabsorción, se absorben menos carotenos y por lo tanto, cuando los medimos en sangre, están más bajos, ¿ya? Por lo tanto, los test de carotenos también son pruebas que los podemos hacer. Y fíjense que existe también la posibilidad de analizar contenido gástrico, que eso sí que no se los deseo nunca jamás en la vida, ¿ya? Ojalá, de verdad, de todo corazón, que nunca les llegue un examen como este, porque va a llegar contenido gástrico. ¿Qué creen ustedes que es contenido gástrico? Y se lo van a tener que investigar. De verdad, no se los deseo. Puede ser, por ejemplo, esa prueba podría ser utilizada en pacientes que se sospecha de una hipersecreción de ácido clorhídrico y que eso podría ser la causa de úlceras pépticas graves, ¿ya? Bien, jóvenes, miren, solamente les voy a mostrar eso que ya se lo expliqué y este grupito de pruebas que van a quedar aquí en las diapositivas y que los vamos a comentar en el laboratorio. Nada más que eso. Eso es lo que quedó y que lo comentamos rápido en el laboratorio. Bueno, bien, gracias por su paciencia. Se pueden retirar.